noches, esto es Lo Justo, programa producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que se transmite a través de lamula.pe. Hoy es miércoles 26 de junio del año 2013 y no es cualquier día. Hoy es la fecha en que se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. La tortura, que no es un tema simpático, no es un tema agradable, pero es un tema al cual no podemos taparnos los ojos, es un tema que está presente en la realidad y que tiene que ser abordado y tiene que ser solucionado, y es necesario que tanto la sociedad civil, la opinión pública tome conciencia de que es un delito que sigue existiendo, sigue cometiéndose todos los días probablemente en nuestro país, y las autoridades deben tomar en cuenta que se necesitan tomar medidas concretas, efectivas, para erradicar este delito. El día de hoy se ha realizado una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, justamente a razón de la conmemoración de esta fecha contra la tortura, y se ha presentado una serie de casos de víctimas de tortura por distintos agentes del Estado. Y bueno, la tortura es un delito que tradicionalmente el movimiento de derechos humanos lo ha estado asociando a los temas de detenciones políticas, por ejemplo, las libertades políticas, los derechos civiles vistos desde ese punto de vista. Pero sin embargo, la coordinadora ha tenido el tino de presentarnos los rostros concretos de muchos otros casos que no están vinculados a esa demanda histórica, pero que nos muestran que efectivamente la tortura se sigue cometiendo en una serie de ámbitos contra una serie de personas que se enfrentan, que sufren la agresión de las fuerzas del Estado por distintas razones, y insisto, día a día en nuestras narices, en las narices de la sociedad peruana. El día de hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado los casos de Gerson Falla, un joven que, bueno, ha salido este tema en los medios de comunicación. Sabemos que fue agredido por el serenazgo y las fuerzas policiales, y fue torturado y murió víctima de estas agresiones. Es realmente un caso muy trágico que necesita todavía una sanción efectiva. También ha presentado el caso de Leida Portal, que nos acompaña en este momento, junto con Víctor Álvarez, abogado, y es del área legal de la Coordinadora de Derechos Humanos. Vamos a abordar más a profundidad este caso terrible, ocurrido hace 3 años, el 2010, y también se ha presentado en la conferencia los casos de Jeffrey Peña y Luis Alberto Rojas, que son ciudadanos que han sufrido agresión y tortura relacionada con temas de homofobia. Entonces vemos son una serie de situaciones en las cuales todavía, hoy en día, el ciudadano peruano, la ciudadana peruana enfrenta la posibilidad de ser torturado por aquel que se supone debería velar por su integridad, por su seguridad, por la vigencia total de sus derechos, el Estado. Bueno, pasemos a la entrevista. Al final de la entrevista vamos a poder observar también un spot que ha trabajado la coordinadora para sensibilizar con respecto a este tema de la tortura. Nos encontramos, como anuncié, con Víctor Álvarez, representante del área legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y con Leida Portal, quien es una ciudadana peruana que el año 2010 sufrió una agresión policial. Quisiera empezar por el caso concreto. Leida, por favor, cuéntenos qué es lo que sucedió el año 2010 y cuáles fueron las agresiones que usted sufrió. Hola, buenas tardes. A ver, te comento. El 2010, a un aproximado de 3:30 de la tarde, entraron 3 policías a mi departamento. Soy trabajadora sexual, ¿no? Entonces, dedicándome en ese momento al trabajo sexual,
la persona que estaba conmigo acompañándome ya dije, abrí la puerta para salir. A la hora que abro la puerta, entran tres hombres, lo agarran a la persona que estaba acompañándome, lo sientan en el mueble, uno, y el otro me lleva a mí a la pared y el otro coge la puerta. Y me decían que eran policías, en ningún momento se identificaron que eran policías. Es ahí cuando comienzan a amenazarme, me llevan a la pared. El técnico Raúl Salazar Quijano fue el que me lleva a la pared, comienza a insultarme, me dice que ya perdí como trabajadora sexual, que podíamos arreglar. O sea, lo que pasa es que ellos siempre buscan que uno pague un cupo, que se paga mensual. Toda trabajadora sexual tiene que pagar un cupo. Paga mensual, según, dependiendo si trabajas, según cómo trabajes, hay un cupo de 300, de 1000, de 1500, que todas las trabajadoras sexuales tenemos que pagar. Estamos hablando entonces, además de un Una tema mafia, es una de mafia. tortura y de agresión, de un tema de corrupción y de mafias, Sí. efectivamente. Entonces, toda trabajadora sexual tiene que pagar, todas. Entonces yo le expliqué que el trabajo sexual no es ningún delito y no tenía por qué pagar porque ese es mi trabajo y era mi cuerpo, ¿no? En todo momento me insultaron, me filmaron desnuda, me filmaban, los policías que estaban ahí, me filmaban diciéndome, a esta prostituta la estamos filmando que se dedica al meretricio, pero me estaban filmando desnuda, en ningún momento se identificaban, para nada, ¿no? Entonces cuando yo comienzo, ¿no?, a ponerme fuerte, decir que por favor, que no me estén haciendo eso, que no me estén filmando, porque yo sé cuáles son mis derechos, ¿no? El técnico Salazar Quijano agarra y me golpea, me tenía en la pared y me comienza a golpear. Me golpea, el primer golpe, el primer golpe, el primer golpe que me dejó, pues, ya, o sea, yo no pensaba que eran policías, solamente pensaba que eran delincuentes. O sea, eso es lo que pensaba yo, porque ni siquiera llegaron con ropa de policía, ni se identificaron, nada. Para el segundo golpe que me dio, porque me volvió a golpear, en el segundo golpe que me dio, ya yo no respiré, ya. Yo ya sentí que el aire de mi pecho se cerró, ya no respiraba yo ya nada, ya. Ya dije, yo perdí. Es así, así pierden las trabajadoras sexuales, así perdemos. Nosotros no sé si se han dado cuenta de que a veces hay la triste, muere una trabajadora sexual, ya murió, pero la familia no denuncia, no se hace nada de esto por la estima, la discriminación, porque ¿qué dirán? Y si a mí me hubiesen encontrado muerta al segundo día, ¿qué hubiera pasado? O sea, ya murió como una trabajadora sexual, murió, ya. Y siempre se queda impune, siempre. Hay compañeras que han perdido por el trabajo sexual que se dedican, pero no se puede denunciar. Leida, ¿qué ocurrió después? ¿Te trasladaron a la comisaría o no hubo? Sí, me llevaron, sí. Me dijeron que venía la prensa. Me dijeron que ya venía la prensa, que ya venía la fiscal en todo momento. Me han tenido 2 horas y media los tres encerraditos en mi departamento, los tres. En 2 horas y media me pedían la tarjeta, la cuenta del dinero, que si tenía dinero, que arregle, pues. Ya el señor Quijano ya había cogido mi dinero, que yo tenía mi dinero ahí en mi departamento, ya lo había cogido, pero querían 1000 soles. Y lo que me había cogido eran 600 soles. ¿No? O sea, ya me había cogido mi dinero. Como a las 6:30, casi para las 7, ya vienen, llama al serenazgo para que el serenazgo venga a mi departamento y le dice, ¿sabes qué? A estas cosas las vamos a sacar porque hemos encontrado este prostíbulo. Y yo le dije al señor serenazgo, le dije, ¿sabe qué? No ingrese, porque el señor que está ahí tiene mi plata, me ha golpeado, ¿no? Yo le dije al serenazgo, al inspector de serenazgo. ¿Y cuál fue la reacción del serenazgo? No ingresó. Ahí en la puerta nomás se quedó. Entonces cuando ellos comienzan a llamar a otra móvil de policía, supuestamente, ya viene la fiscal, me dijeron. Entonces cuando yo me paro así, ya vino un policía motorizado que también llegó, que ellos estaban llamando. Y estos policías estaban llamando a uno y a otro con tal que los apoye para sacarme de mi departamento. El policía motorizado también se acercó con ellos, conversaron, se retiró. Tampoco no pudo hacer nada. Al poco ratito me dicen, ya está la fiscal. Entonces yo ya vi un carro de policía y yo dije, la fiscal, ¿no? Ya la fiscal viene. Me coge de acá uno, me coge de acá y me sacaron así, a jalones me sacaron. En lo que yo estaba ya saliendo, porque yo más antes iba a hablar con la señora Ángela Villón, le dije, dice que son policías, no se identifican, me están pidiendo dinero, me han golpeado. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Leida? No te preocupes, que en este momento voy a encargarme de hablar con la fiscal. Eso, en bien que pasó la supuesta intervención que ellos me hicieron, en ese momento yo llamé.
Es por eso que de ahí sacamos cuánto de tiempo ellos me tenían. Entonces, cuando ellos ya me sacan a mí, al patrullero para que me lleven, en ese momento el fiscal me llama a mi teléfono. Y mi señora, ¿qué está pasando? Le digo, doctor, me están llevando aquí en un carro. Dice que son de la policía. Mire bien, si es carro de la policía. Le digo, sí, 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 es un carro de la policía. Fíjese qué placa es. Ahí es cuando me fijo que era la PL766. Era ese carro. Le digo, sí, doctora, ¿quién es? Ya, señora, no se descuide del teléfono, que voy a comunicarme con la comisaría del INSE. Eso es lo que me dice. Hasta ahí me llevan a la comisaría. Al llegar a la comisaría, el señor Salazar Quijano llega con el otro policía que estaban ahí y dice, a esta prostituta le hemos traído, esta policía le hemos traído, por si acaso trabajo sexual. Todos los que estaban ahí comenzaron a mirar y comenzaron a insultarme. De todo me insultaba, de todo, de todo. De todos los propios que fue. Entonces yo le digo, ¿quién es el que tiene a cargo este operativo, esta intervención? ¿Quién tiene a cargo? Quiero saber quién es, porque el señor no me da su nombre. El señor no se identifica conmigo quién es. Es ahí cuando se aparece un señor y me dice, yo soy el capitán. Digo, entonces capitán, dígame cómo se llama él. Este señor me ha pegado en mi departamento, me ha golpeado, me ha cogido mi dinero, me ha tenido 2 horas y media en mi departamento para que yo le dé dinero. Por favor, dígame cómo se llama. Y entonces, ¿qué me vas a decir tú? Decía ese Salazar Quijano, dice, ¿qué me vas a decir tú? Faltaba el respeto a todo el mundo. Entonces, es ahí cuando me dan el nombre que se llama Salazar, que se apellidaba Salazar Quijano, Raúl Salazar Quijano. Me llevan a una habitación y me encierran ahí. Ahí me encierran a mí. Entonces me mandan a una policía para que me vea qué cosas tengo, me revise. Entonces esta policía viene, la primera policía viene y me dice, a ver, ¿me permite revisarte? ¿Tienes tatuajes? ¿Tienes cortes? Le digo, no tengo tatuajes, no tengo cortes. Mi cuerpo no tiene cortes, no tiene tatuajes que yo me he hecho. No. Me dice, ¿puedo revisarte? ¿Puedo revisarte? Claro, yo misma me dejé revisar, ¿no? En esa primera parte. Cuando ya ella me revisa, pero yo le dije, por favor, ese teléfono no me lo quites, porque tenía 2 teléfonos. No me lo quite, por favor, se lo dije. No me lo quite. Me va a llamar la fiscal. El fiscal ya sabe que estoy intervenida. Entonces, ella me dice, entonces guárdelo bien, ¿entiende? Entonces, el teléfono yo lo pongo acá en mi cabello, lo pongo acá con un gancho, lo cojo ahí. Pero ¿qué pasa? Que la señora Ángela Villón me vuelve a llamar y yo no escuchaba, o sea, dentro de la timbrada del teléfono y yo no escuchaba. No escuchaba cuando ella me hablaba, me decía, Leida, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por ahí? Me decía Ángela. Entonces yo no escuchaba muy bien y es ahí cuando digo, ¿Qué me dices? Y el señor de Salazar Quijano con la otra persona se dan cuenta que yo tenía el teléfono. Que yo estando por teléfono, es ahí que me mandan a otra policía, a una grande, gorda, me mandaron a una grandaza, dentro abre la puerta, me dicen, dame, digo, toma, entonces yo sabía que entraba por teléfono, yo sabía. Yo, acá está el teléfono, no, sácate la ropa. Le digo, ¿pero para qué? Si acá está el teléfono, acá está, sácate la ropa. En 3 veces me miró con una mirada, sácate la ropa, me dijo así. Ya dije, o sea, aquí ya. Pero digo, pero toma el teléfono. Se lo di como 2 veces, a 3 veces yo le di el teléfono. Lo dejó el teléfono ahí, se puso el guante, me dijo, sácate la ropa. Entonces me obligó, ni siquiera me lo pidió, me obligó a sacarme la ropa. Lo más indignante que es que me dijo, párate. Me paro, una vez que me paro, ponte derecha, me dijo, me puse derecha. Ahora agáchate, voltéate, me dijo, me volteé así. Y me dice, ahora agáchate para abajo. ¿Pero para qué? Agáchate para abajo. Me agacho para abajo y me mete su mano con el guante dentro de mi vagina para buscarme si tenía algo. ¿Entiende? Así me lo metía la mano, buscándome si tenía algo en mi vagina. Me sentí basura, o sea, y era policía. ¿Entiendes? O sea, ya me habían golpeado en mi departamento y aquí vuelta me estaban humillando más de lo que ya estaba pasando. Efectivamente, Leida, impresionante, impactante el testimonio que estamos recogiendo en este momento. No solamente se trata de una detención totalmente irregular a una persona que está realizando sus actividades privadas, que no está cometiendo ningún delito. Muy claro, efectivamente, el trabajo sexual no es ningún delito, eso es parte de la vida privada de las personas. Una intervención totalmente irregular, sin identificación,
con golpes, muy claro tiene que quedar que los policías no están ahí para golpear a los ciudadanos, y posteriormente una situación de maltratos físicos y sexuales dentro de una instalación pública, dentro de la comisaría. Realmente un testimonio muy impactante, muy dramático el que estás compartiendo con nosotros, Leida. Muchas gracias por compartir ese testimonio. Quisiera, Víctor, que nos pudieras explicar las implicancias legales que esto tiene y el estado actual del caso. Bueno, este caso fue llevado a un juicio, un proceso por este caso. Se condenó a estos policías. Están condenados. Se les condenó, pero por un delito menor, ¿no? Un allanamiento a domicilio. Discúlpame, pero estoy muy mal de la voz. Sin embargo, hay una investigación en curso en la Fiscalía actualmente por los delitos de secuestro y de tortura. Nosotros esperamos que esta investigación pueda realmente significar una sanción por los delitos que se cometieron. Hemos escuchado el relato de Leida, como tú dices, dramático, terrible, de una experiencia espantosa, una persona que tiene que pasar por esto, no se vulnera lo más humano que pueda tener la persona, que es su dignidad, ¿no? Y confiamos en que se pueda determinar las sanciones que realmente deben ser reconocidas aquí. Pero este caso nos muestra, Leida tiene la valentía de haberlo denunciado, ha sufrido amenazas, viene sufriendo hostilizaciones, persecuciones, seguimientos, y estamos tratando de protegerla, estamos tratando de que ella pueda seguir el curso de las investigaciones, porque la gente no denuncia, la gente no enfrenta situaciones de este tipo porque considera que el sistema no la va a proteger, ¿no? El sistema lo que va a hacer es revictimizarla nuevamente, o va a ser indiferente, o va a ser indolente. Lamentablemente la tortura en nuestro país se califica en una gran mayoría de casos como delito de lesiones o como delito de abuso de autoridad, que son delitos de una naturaleza absolutamente, diametralmente, abismalmente distinta que el delito de tortura. Eso te quería preguntar. Normalmente, digamos, en la imaginación de las personas, la tortura es cuando te secuestra la policía y te empieza a interrogar tratando de que sueltes algún dato, y para eso te ponen electricidad, estas cosas espectaculares que también han sido reales, por supuesto. Pero en realidad el tema de la tortura tiene que ver con todas estas situaciones también que lastimosamente la sociedad peruana ha naturalizado. Parece que fuera normal que el policía te agrediera de esta manera. Y esto tiene muchas aristas, no sé, sería interesante, importante poderla seguir analizando. Lo que tú vienes señalando, ¿no? Tradicionalmente la tortura está vinculada pues a los colgamientos, a la aplicación de electricidad en los genitales y este tipo de cosas. Y esto mismo que tú señalas me lo ha dicho a mí un médico legal. Es decir, una persona que pertenece al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que es la encargada de verificar si las personas han sufrido determinadas agresiones. En un proceso judicial, en un proceso que venimos siguiendo y apoyando desde la coordinadora por delito de, está como abuso de autoridad y lesiones, ¿no? De lesiones a la integridad física de la persona, este médico me señaló en la diligencia judicial que para él los golpes que había recibido este joven en este proceso, que le había dejado una serie de huellas, una serie de marcas, una serie de dolores, no constituían tortura porque justamente no se habían producido en este contexto que tú mencionas. No había, pues, no le habían arranchado las uñas, no le habían puesto piquetes de electricidad, no lo habían colgado, digamos, que son las formas en que tradicionalmente se ha venido conociendo la tortura. Este relato impresionante, realmente sorprendente de este médico del Instituto de Medicina Legal nos llama la atención muchísimo porque no es solo una posición aislada, ¿no? Sino que creemos que hay un absoluto desconocimiento de lo que realmente significa la tortura. La tortura no está vinculada a estas cosas. En una sentencia de la Corte Suprema, fíjate lo que te voy a decir, en una sentencia de la Corte Suprema, la propia Corte Suprema señaló que la tortura en ese proceso judicial del cual había esta sentencia de la Corte Suprema no se había producido porque no había un contexto de violencia política y de violencia social. Es una incomprensión total de lo que es la tortura. ¿Cómo se define la tortura desde el derecho internacional? Desde el derecho internacional, sobre todo en la Convención Interamericana para la Prevención de la Tortura, hay una protección amplia de lo que significa
proteger los derechos, valga la redundancia, de las personas, de la integridad personal. La tortura está vinculada a aquellos sufrimientos que se le aplican a una persona, ¿no?, por cualquier motivo en realidad. Tienen que ser agentes del Estado, ciertamente, pero un tercero civil, que no es un funcionario público, podría cometer tortura también si cuenta con el consentimiento o con la aquiescencia de un funcionario del Estado. Como ocurre, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Peña, que estuvo en la conferencia de prensa hoy por la mañana también, un joven transexual que es agredido salvajemente, casi hasta matarlo, tuvo que hacerse el muerto para que dejaran de golpearlo. Le cortaron el rostro con un pico de botella, le aplicaron 180 puntos a este joven por solo su condición de transexual, por 5 sujetos particulares, 5 tipos que estaban allí que simplemente se les dio por agredirlo, delante de 3 policías. Los policías no intervinieron en lo absoluto, pese a que él les gritaba pidiendo auxilio. No intervinieron. No. Entonces, el hecho de que estas personas hayan torturado, o que hayan agredido, le hayan causado estos sufrimientos a este joven, a vista y paciencia de los funcionarios públicos, que son los policías, ya hace que allí estemos en la presencia de un delito de tortura. Es el caso de Jeffrey que te comento, fue materia de un proceso judicial, pero por un delito contra el Estado, en el que Jeffrey no fue víctima, ¿no? Y a los que lo agredieron de esta forma no se les pudo ubicar, y el proceso que se siguió por esas lesiones, no por tortura, sino por lesiones, se archivó. Pero nadie consideró que estando los policías allí, ¿no es cierto?, el hecho constituía tortura. Y estos policías fueron sancionados por delitos de omisión a la asistencia policial, ¿no? Pero debieron y deben ser procesados por delito de tortura, y estamos en ese proceso, ¿no? De modo que hay una serie de distorsiones, hay una serie de obstáculos y problemas muy serios cuando hablamos de tortura. Víctor, nos estás comentando el caso de Jeffrey Peña, Luis Alberto Rojas, que lo hemos comentado, Gerson Falla. Claro, en el caso de Falla. Bueno, Leida nos ha contado esta situación tan dramática que le ha tocado vivir, pero ¿qué tan común es este tipo de agresiones, este tipo de torturas? ¿Hay alguna idea, algún estudio, algún informe de qué tan común puede estar siendo este tipo de acciones? Y tu pregunta es muy importante, muy interesante, porque esto lo hemos informado incluso en las instancias internacionales. En el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha informado de esto. No hay un registro. Si uno busca en la página del Ministerio Público, no, del Observatorio Criminal del Ministerio Público, no vas a encontrar los casos registrados por tortura. Vas a encontrar todos los otros delitos probablemente, pero no por tortura. Y menos discriminados por sectores de la población, los sectores más vulnerables, que son las mujeres trabajadoras sexuales, las personas transexuales, los homosexuales, que son las más vulnerables en estos casos. Entonces, hay una cifra oscura, hay una cifra que no conocemos, porque las personas no denuncian, como decía bien Leida. Muchísimas mujeres trabajadoras sexuales tienen situaciones como las que ella ha señalado, son extorsionadas por mafias en las que están involucrados policías corruptos, que les cobran por dejarlas en libertad o por no llevarlas detenidas. O las personas te dicen, no, bueno, a mí me golpearon en la comisaría, me dieron un par de cachetadas o me dieron con la vara, pero no me pasó mayormente nada, estoy bien y no quiero enfrentarme a la cosa. Hay mucho temor. Y ese es el sentido común que hay que superar. No es normal que el policía te pegue en la comisaría. Absolutamente, no debe ocurrir. Y es más, los propios actores de la administración de justicia, policía, fiscales, jueces, ¿no es cierto?, no lo ven. No lo ven. Entonces, un delito de tortura lo van a investigar como lesiones o como abuso de autoridad. Y en el proceso judicial se va a hacer un proceso judicial por estos delitos y no por tortura. De modo tal que tienes todo un conjunto de razones que hacen que, si tú ves las cifras, digas, pues el Perú es un país maravilloso, acá no se tortura a la gente. Pero en la realidad concreta hay muchísimos casos que no están denunciados. Y eso es lo terrible. Además, cómo generamos conciencia en las personas para que denuncien y para que se registren estos casos. Víctor, explícanos esta información. El Perú ha suscrito una convención contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Y cuál es el estado de la aplicación de esta convención? Bueno, el Perú tiene una tradición impresionante de suscripción de instrumentos internacionales. Ha firmado casi de todo, ¿no?
pero casi nada cumple. La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas tiene también un protocolo adicional, que es otro instrumento internacional. Este protocolo establece la posibilidad de contar con dos instrumentos de prevención de la tortura, uno internacional y el otro nacional local. El instrumento internacional es el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, que a propósito, y dicho sea de paso, viene a Lima en visita oficial en septiembre de este año. ¿No? Entonces, es una muy buena oportunidad para poner en la agenda, así es, ¿no es cierto?, a propósito de la visita del Subcomité contra la Tortura, que es el mecanismo internacional que se genera a partir del protocolo que el Perú ha suscrito en el 2006, ¿no es cierto? Pero también con este protocolo se establece la obligación internacional del Estado peruano de implementar un mecanismo local de prevención de la tortura. Se ha formulado una propuesta, hay un proyecto de ley para que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que entre sus funciones tendría la posibilidad de visitar todo local, todo aquel lugar en donde se pueda tener detenida a una persona, comisarías, cuarteles, centros de detención transitorio, carceletas de Poder Judicial, etc. Cualquier lugar donde haya posibilidad de que haya una persona detenida podría ser visitado por este mecanismo, por el funcionarios que trabajarán en este mecanismo. Esta es una obligación del Estado peruano de implementarla desde el año 2006, en que suscribe el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, y que no lo ha hecho. Tenía 2 años para hacerlo. Han pasado desde el 2006 al 2013. 7 años, y no lo hace. Y no lo hace por una razón que es trivial, que es absurda, y que, vamos a decirlo con todas sus letras, no tiene ningún sentido. Y que le hemos reclamado a los funcionarios del Ministerio de Justicia, al ministro de Justicia, en su momento, al actual, al viceministro de Derechos Humanos, ¿por qué no se implementa el mecanismo? Implementar el mecanismo, según datos de la Defensoría del Pueblo, hace unos años costaba 1 millón de soles. Y yo digo, 1 millón de soles el Estado lo gasta seguramente en 2 o 3 fiestas, ¿no es cierto?, para conmemorar cualquier celebración de alguna de sus direcciones de los ministerios. Pero no implementan. Y están que dicen que la Defensoría del Pueblo no quiere asumirlo, lo cual no es cierto. La Defensoría está en toda la posibilidad de asumirlo. Sería un mecanismo que la Defensoría podría... así es, por supuesto. La oficina que lo asume. Hay que señalarlo. La Defensoría del Pueblo ha dicho, bueno, necesitamos recursos, lo cual está muy bien, pero asignenle los recursos. ¿Por qué no le asignan los recursos? 1 millón de soles, yo creo que, como insisto, ¿no?, es absurdo, totalmente absurdo. Realmente una dejadez, una falta de interés así es. Y que se constituye en una falta de respeto a los ciudadanos peruanos. Totalmente. Leida, no quiero cerrar esto sin que tú nos puedas decir qué esperas tú de la justicia peruana en tu caso. A ver, te digo, por primera vez se me ha dado la razón, se me ha hecho justicia, pero es una justicia a medias, porque como dice el fiscal, no tengo marcas, no ha habido marcas, o sea, querían que me deje marcas para que sí proceda a tortura, ¿no? Lo que queda acá es que esto es una mafia grande que nunca va a acabar si uno no pone algo de que las mismas autoridades tienen que cambiar, porque no puede ser que nosotros vamos a estar todo el tiempo presionadas y prácticamente los grandes explotadores son ellos, los que cobran. Y si no, a mí me han hecho esto, a mí me han golpeado, a mí esto es conmigo. Yo me pongo a pensar, no solamente en mí, sino en las demás también, que no tienen el valor, pero al menos mi familia me está apoyando en que yo, como le digo a mis hijas, ¿quieren una mamá viva o muerta? Porque si me voy a quedar callada como otras compañeras, mañana, mira, ahorita estoy pasando, ya he tenido intento de secuestro, ya han ido a mi casa con arma, me han querido callar. Por esta denuncia que tengo, por este juicio, ya me han querido callar. Me están buscando la sin razón. ¿Por qué? Porque no es fácil estar denunciando a los policías. Es muy fuerte denunciar a los policías. Duermes pensando, anocheciendo, que mañana cualquier cosa te va a pasar. Bueno, Leida, justamente por eso aprovechamos para volverte a agradecer tu valentía por haber denunciado el caso, tanto por la vía judicial como por estar aquí en este momento hablando fuerte y ayudando a que la sociedad peruana reflexione y nos demos cuenta que no podemos permitir que justamente
quien debería cuidar y garantizar que se cumplan todos nuestros derechos, que es el Estado peruano, sea el primer violador de nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, Leida Portal, por estar aquí. También nos ha acompañado Víctor Álvarez, representante del área legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Quiero hacer 3 anuncios muy rápidamente. Del 27 al 30 de junio, más de 100 padres y madres de lesbianas, gays y transexuales de 26 países se reunirán en Lima para una convención en la que se expondrán testimonios, talleres y se contará con una audiencia pública en el Congreso de la República. La Municipalidad de Lima inaugurará esta convención mañana 27 de junio a las 9 de la mañana en el local de la Municipalidad. Otro anuncio es el foro público La Consulta Previa en el Perú, Situación, Perspectivas y Desafíos, que se realiza el próximo miércoles 3 de julio a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Arqueología de Pueblo Libre. Y bueno, otro anuncio, los que están postulando al concurso de la Coordinadora de Derechos Humanos para hacer un afiche, el concurso nacional de afiches en torno al 10º aniversario del informe de la Comisión de la Verdad, tienen plazo hasta el 19 de julio. Se ha extendido el plazo para este concurso. Recuerden que el afiche ganador tendrá un premio de $1000. Creo que terminando el programa me voy a hacer mi afiche. Muchísimas gracias por su sintonía. Ha sido todo por hoy. Terminamos con un spot prometido justamente sobre el tema que hemos estado hablando el día de hoy, la prevención de la tortura. Mi hijo fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros 3 lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del 2º piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención, examinar las condiciones de los detenidos, entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad, formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adhesión a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace 5 años debió haber sido aprobado, se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. Otro la cagó.